el cuadro tarifario que publicamos tiene un aumento promedio simple de 24,4%. Estos son los usuarios sin tarifa social, los que no tienen tarifa social, del AMBA, en esta tabla, por categoría, por consumo promedio. Pero si nos piden que dejemos de lado una mirada positiva, desafiante de los problemas, con los pies en la tierra y sensibilidad, porque para eso nos metimos, pero con mucha convicción de que todos nuestros problemas tienen solución, pedimos disculpas, pero eso no lo van a tener. Nuestra convicción es profunda y no surge de nuestra idea política, surge de la convicción de millones de argentinos que de verdad quieren cambiar. Hay una discusión sobre si el dictamen tiene que lograr mayoría en el agregado o en cada una de ellas, ¿no es cierto? Finalmente no se zanjó esta discusión, de tal manera que tiene que votar el plenario el día 8, y en esa ocasión se va a determinar cuál es el dictamen de mayoría, tras lo cual se va a empezar la discusión como se comprometió, ¿no? Como el Senado había comprometido, va a empezar la discusión sobre el tema de fondo el día 8, una vez zanjada la cuestión reglamentaria. Exigimos verdad y justicia por Santiago, por los 30.000 detenidos desaparecidos, por todos los jóvenes desaparecidos y asesinados en democracia en manos de la fuerza de seguridad, por esas familias que como nosotros atraviesan el mismo dolor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Hola, Nacho. Qué día, Paulino. Hola, Lourdes, lo que queda de Lourdes. ¿Cómo estás, tempranito, Paulino? entre allanamiento de detenciones. Cancelares, bienvenido. ¿Cómo Buenas estás? noches, ¿cómo andan, chicos? Buenas noches. El día de la Pachamama, ¿viste? El día de la Pachamama. Algunos no tomaron el sorbito de ruda, ¿no? Bueno, pero también tomar la ruda, digamos, la caña con ruda, Sí. permite también tener buenos augurios, evitar las maldiciones. Por eso Porque algunos no todo lo bien. tomaron. Algunos pero para no. el resto del año hay que tomarlo ahora. Los efectos vienen después, así que yo Sí. tengo fe para el Lo que no resto del entendí año. es el Día Internacional de la Alegría, pero no Tal importa. cual. Si eso se festeja, en todo 12 caso que se países lo festeje festejan, en algún ¿no? lugar. Bueno, yo quiero no perder tiempo. Yo sé que esta noche está fría. Tenemos una mínima de ¿cuánto? ¿Una temperatura a esta hora de cuánto? 9,6 grados es la temperatura actual, 67% de la humedad. En un día bastante frío van a continuar, pero todavía con el sol. Bueno, por lo tanto, no llovería en todo caso No. mañana en principio. No. Yo quiero empezar rápido. Está el ministro Sergio Berman, mucho agradecemos que esté aquí con nosotros. Está Rodrigo Figueroa Reyes, publicista, en un rato vamos a conversar también con él. Pero naturalmente ustedes comprenderán que la dinámica periodística, la intensidad política, económica, judicial nos ha llevado a un contexto donde uno podría escribir mañana no menos de 4 o 5 tapas de un mismo diario diferentes, y en todos los casos serían todos títulos rutilantes, importantes y de tapa. Esto es, voy a tratar de hacer un prolegómeno hasta llegar al tema del día, que son los detenidos, lo absurdo novelesco, como usted quiera, de los cuadernos, los 8 cuadernos que develan una trama en la Argentina que muchos pensaban, que muchos sostenían que existía, pero que no había evidencia empírica hasta aquí, del modo que el propio fiscal Stornelli tradujo cuando dijo nunca vi tantas evidencias juntas en mi vida, etcétera. Fiscal que intervino en esa causa y a quien le llevaron esa evidencia, pero que demuestran aquello que Roberto Lavagna, en Tiempo y Forma, en 2005, advirtió, que había cartelización de la obra pública. Lo que Carrió manifestó cuando dijo por entonces, vale el reconocimiento, por entonces, respecto a que Julio De Vido era el cajero del régimen, o en todo caso inclusive aquellas afirmaciones que sostenían que había en la República Argentina un club denominado de la obra pública. Bueno, antes de entrar en eso, ayúdenme a compartir algunos de los restos de títulos. Ejemplo, sube desde hoy la luz, esto es agosto, lo confirmó Iguacel, hasta el 40% en el consumo residencial, 19% en los usuarios comerciales. Y la verdad que hay un hecho que no puede pasar desapercibido. Recién hoy la Argentina le quita subsidios, lo dijo Iguacel,
recién hoy le quita subsidios a shoppings, bancos, grandes empresas y casinos. O sea, en Argentina teníamos casinos subsidiados en la luz pagados por todos. Teníamos shoppings, los más encumbrados, Patio Bullrich, con subsidio. Teníamos en la Argentina, en la energía eléctrica, subsidios que abarcaban a todas y cada una de las entidades comerciales. Ninguna de ellas les ha ido mal, digamos, ¿no? Bien, estas eran las cosas absurdas. Bueno, finalmente es parte de los anuncios de hoy, que golpean de lleno otra vez a la clase media. Clase media que va a tener un impacto cuando viaje en subte, porque a partir del viernes, rápido de reflejo algún juez, hoy desechó la cautelar por la cual se había impedido aumentar subterráneos en la ciudad de Buenos Aires hasta aquí, y el pasaje de boleto va a costar 12 pesos con 50, es un aumento del 67% desde el día viernes. Sé que alguno leyó, oregió, dijo, che, los diarios mañana van por otro lado. Vale la pena tomar la decisión. Estamos todos el mismo día. Claro, efectivamente. Bueno, después tenemos el aumento de combustibles confirmado. Va a tener picos de hasta el 8% y va a ser el lunes de la semana que viene. Aunque YPF podría tomar la decisión el fin de semana. Nadie descartaba que incluso fuera esta misma noche. Atenti. Aprecio todo eso. Anotarlo yo ya aprecio. Bueno, de eso pasa, buena parte va a precio. Sí. Después, hoy cerró la paritaria de empleadas de comercio. 12% retroactiva a julio, 5% adicional en septiembre, 5% restante en diciembre, todo esto en los aumentos para este año, y una adicional del 3% en marzo del año que viene. Punta a punta, 25%. Empleadas domésticas, 25%. Mañana reabre paritaria y discute Beretilnec, gobernador de Río Negro, con los estatales. Será el principio de una readecuación de paritarias con los estatales que yo creo va a decantar en buena parte del país, salvo en aquellos que ya lo hicieron o que anticiparon pagos. Después, se acaba de conocer la cifra del déficit de la balanza comercial con Brasil. En los activos de la devaluación, además de que centros turísticos de esquí tuvieron un buen flujo de turistas argentinos que dejaron de ir al exterior por lo caro, por el dólar a 28, que no es lo mismo que a 21, y se quedaron aquí, y el regreso de algunos brasileños en particular que estuvieron en Bariloche, sin ir más lejos, lo contaba Genuso aquí, el intendente de la ciudad. En el activo de la devaluación está el fuerte achicamiento del déficit de la balanza comercial con Brasil, que ha mostrado la estadística pública para el transcurso del mes de julio. Cayó 75% el déficit. Es decir, la Argentina le compró a Brasil por 200 millones de dólares adicionales a lo que le vendió. Cuando hace exactamente un año le había comprado por más de 800 millones de dólares adicionales a los que le había vendido. ¿Correcto? En el año, de todas maneras, la caída es del 13,7% del déficit de la balanza comercial. Pero este dato último augura que con este nuevo tipo de cambio, esa hemorragia que había de dólares, fruto de la balanza comercial, que había llegado a un límite y a un récord de casi 10.000 millones de dólares de déficit, va a ser menor. O sea, dato de hace un ratito. Otro dato que demuestra lo opuesto, lo no beneficioso de todo esto, que es la contracción económica y las menores compras a Brasil, entre otras cuestiones, por el menor nivel de actividad económica, es el dato de la recaudación de hoy. Subió 23,1% en términos interanuales. Es la menor suba en prácticamente un año. Y allí ustedes van a ver que seguridad social cayó, digamos, subió por debajo del promedio, y el impuesto a las ganancias tributó 17,7% de aumento, también por debajo del promedio. Pero el IVA, esto es inflación en buena medida, subió 42,4%. ¿Te das cuenta? Subió bastante más de lo que algunos auguraban. Bueno, y después a todo esto está lo que ha pasado con la marcha a un año de la muerte de Santiago Maldonado, donde ha habido mucho de política en Plaza de Mayo, y Sergio ha planteado que la ministra Bullrich dé un paso al costado, mucho colectivo de izquierda, sectores vinculados al kirchnerismo. Tampoco hubo la masividad de otros tiempos y particularmente de cuando todavía era un misterio su muerte. Debate de minuto de silencio en el Congreso hoy, ante la presencia de Marcos Peña, una vez que termina la presentación del jefe de gabinete. Hugo Yasky pide un minuto de silencio por el caso Maldonado, e inmediatamente desde el bloque de Cambiemos le responden con un nuevo minuto de silencio en recordación de las dos policías
asesinadas este fin de semana. Que, por cierto, a los familiares los recibió Macri hoy, pero también el ministro Cristian Ritondo. En ambos casos, familiares directos de las dos oficiales fallecidas en dos episodios diferentes y fuera de servicio el último fin de semana. Esta es una de las imágenes, efectivamente, del día. También esos minutos de silencio son parte de esa agenda que marca el oficialismo y la oposición. El kirchnerismo se supera día a día, Paulino. Cuando uno piensa solo en tema de corrupción y vos traes nuevamente escena lo de Maldonado, siguen usando a este chico tristemente fallecido, tristemente muerto. Resucitan a un perito que no participó en la pericia, que contradice 52 peritos que sí estuvieron y que, pese a estar en desacuerdo o no ser de las mismas vertientes o no comulgar con las mismas formas de trabajo, coincidieron en que Santiago Maldonado lamentablemente se ahogó, perdió la vida y estuvo todo el tiempo en el lugar donde fue encontrado tiempo después. Siguen utilizando políticamente para instalar que se trata de un gobierno que es similar a la dictadura. La verdad es patético, queda corto la palabra para definir al kirchnerismo en estos tiempos. Yo creo de todas maneras que hay un movimiento muy ideologizado. Hay una película que Tristan Bauer estuvo promocionando por estos días. Con Florencia Kirchner. Con Florencia Kirchner, que va a estar siendo presentada la semana próxima, que habla sobre el Camino de Santiago. Yo creo que no hay peor necio que el que no quiere ver, y la verdad es que en la Argentina hemos entrado en este discurrir, digamos, ¿no es cierto? Es decir, discutimos quién dice lo que dice y en virtud de quién lo dice es más verdad o menos verdad. Exacto. Todo es muy complejo. La evidencia misma no resuelve casos. Yo no sé si es la posverdad, como dicen algunos, lo que fuese. Es preocupante que ya discutamos lo que sucede. Si esto es un vaso, acá en la China, en Japón. Después discutimos si tiene más o menos agua, pero lo que no podemos hacer es no congeniar que esto es un vaso, hasta que cambiemos el lenguaje y en todo caso a esto lo denominemos de otro modo. ¿Me explico? Base. Bueno, después estuvo Marcos Peña y tuvo muchos cruces en diputados dando su informe de gestión de 1.196 páginas de informe que le entregó a los diputados fruto de todas las preguntas que recogió. Lo chicanearon por el lado del aborto. ¿Qué va a hacer? Le preguntó Mayra García, le preguntó... Mayra Mendoza. Perdón. Le preguntó ¿qué va a hacer el presidente? ¿Va a vetar el proyecto o no? Bueno, en base a lo que había dicho Carrió, esto de que el presidente lo promovió al debate teniendo en cuenta que no iba a ser aprobado. Marcos Peña rápido le dijo, tuvimos 12 años, recordemos que tuvimos 12 años una presidenta mujer que no abrió el debate. La liquidó con eso. También discutió con Leopoldo Moró, tema Fuerzas Armadas, reafirmó que no va a ser seguridad interior, es un tema que te había dicho yo que iba a ser polémico, volvió a generar polémica, tuvo un cruce bastante importante con Agustín Rossi y con María Fernanda Raberta por el tema de Vidal, de la campaña trucha, de la campaña con aportes truchos. Dijo, no la quieran proscribir a Vidal, gánenle, pero no la quieran proscribir porque Raberta planteó que bueno, la ley establece que no puede ocupar no puede ser funcionario público a quien incumple la ley electoral. La verdad que fue bastante picante. Un dato te dejo de Marcos Peña en el Congreso. Desde que asumió Cambiemos, respondió 20.000 preguntas el jefe de gabinete. 20.000. Bueno, a su modo de todas maneras, pero en cualquiera de los casos... la oposición está buscando número para discutir en el Congreso la semana próxima que por ley sean readecuadas las leyes que fueron afectadas con los decretos reglamentarios que ayer mismo el presidente Macri publicó en el boletín oficial y que modifican las tareas de las Fuerzas Armadas. Les da nuevos roles. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Pero la verdad que si discutimos en el Congreso las tareas militares conjuntas con otros países, que es casi protocolar, ¿cómo no discutir si las Fuerzas Armadas van a tener un rol diferente o van a seguir manteniendo el rol actual dentro de la estructura de la seguridad interior? Y van a hacer funciones para las cuales muchas de las cuales no fue preparada esa propia fuerza que va a tener intervención e injerencia en aspectos que hasta aquí no participaban. ¿Se entiende? Así que no es un debate menor. Esto es como el debate sobre Weinberg de Roca, la procuradora que quiere imponer Macri. Es un debate válido si debe estar alguien que nunca estuvo en una fiscalía comandando a todos los fiscales o si debe ser un fiscal. Pero el debate más importante es aquello que Cambiemos abandonó, que era la idea de tener una nueva ley para la procuración.
por caso que pueda ser relevada con juicio político. Por ejemplo, que tenga mecanismos de transparencia que hoy no contempla. El oportunismo. A eso voy. Cuidado, porque acá estamos jugando con el oportunismo del oficialismo, de la oposición, la política metió la cola, y hay métodos que por más que cambien los nombres, no necesariamente implica que se invaliden. A veces se repiten. En el corso y recorso de la historia argentina, diría Borges. Bueno, a todo esto, no hubo dictamen en el Senado por el tema de la despenalización del aborto, por lo tanto, se va a votar por sí o por no lo que viene de diputados. Sí, están 3 abajo los que quieren la aprobación del proyecto. Pero hay 3 indefinidos. Y hay que una votarían persona que 3. se abstiene, que es Lucila Crexel, que está recibiendo muchas presiones de ambos lados, que ella cree que va a presentar un proyecto propio, como no hicieron los que están en contra del aborto, va a presentar un proyecto propio. Yo creo que si los que están por el sí la trabajan bien a Crexel, la pueden llegar a dar vuelta. Pero la tienen que escuchar y, como planteaste vos la otra vez, Paulino, tienen que estar dispuestos a hacer cambios en serio, no cambios maquillaje. Sí, yo ya había preparado, no sé si tenemos las placas del proyecto alternativo que algunos se habían imaginado que podía ser firmado, aunque sea rápidamente. Ok, bueno, porque la verdad es que era un proyecto alternativo que hacía algunas correcciones, pero claro, quedó bastante de modé a esta hora porque finalmente no hubo proyecto alternativo. Bueno, pero el próximo miércoles se discute y se debate, qué sé yo, a matar o morir para muchos, para otros es un debate adicional muy importante. Hoy había paz que en en la cualquiera plaza de los dos congresos, perdóname, porque estaban los verdes y los celestes, y la verdad una convivencia asombrosa. Bueno, ojalá que se retire, que se repita. Eran el pocos, próximo miércoles habrá una movilización de los que están a favor muy intensa en el Congreso y muy buena parte de los que se dicen defender la vida en la Catedral Metropolitana, en la homilía o la misa que va a brindar por la vida Monseñor Mario Poli. Mucha estructura en los dos lugares. También, es cierto. Y hay que ver qué hace Omar Perotti. Rafaelino, gobernó esa ciudad conservadora, la mayoría está en contra, pero quiere ser gobernador de Santa Fe, tiene muy buenas chances y aparentemente votaría por el sí. Hoy la que apareció en ese contexto fue Cristina Fernández de Kirchner, no habló del tema del día, pero fue a validar la despenalización del aborto, es decir, a invalidar todo lo que hasta aquí había marcado, para lo cual Florencia Kirchner dijo públicamente que ella había sido un elemento importante en las discusiones de la mesa familiar, siempre era un tema presente, y evidentemente Cristina también, con sagacidad política, entiende que el colectivo mayoritario de los que quieren la despenalización está en el centro a la izquierda. Y hacia ahí va ella a buscar capitalizar políticamente también la elección. Cristina, que no va a estar el 11 en Ensenada. Confirmado. Pero sí estaría el viernes o no se sabe. No se sabe lo del viernes con Piñanelli en Cañuelas. Lo que sí es casi un hecho, hoy 2 fuentes me revelaron eso, no va a estar en Ensenada, sí van a estar aquellos que promueven una discusión casi kirchnerista de la solución del peronismo. Bueno, y en la justicia hoy, también a alguien dijo este es el día, restituyeron a José Luis Gioja al frente del PJ. Todavía no lo restituyen. Mañana la Cámara va a decir una comisión que va a analizar lo que hizo el interventor y en 30, 60 o 90 días se lo restituirían a Gioja. Barrio Nuevo dice, al gobierno lo que más le conviene, que Cristina se vuelva a quedar con el partido. Y la justicia le puso fecha a la indagatoria de Lía. Sí, no, le pidió la indagatoria de Lía. Ah, perdón. Esto fue el fiscal Ramiro González en la causa que se inició a través de una denuncia del Ministerio de Seguridad luego de que Luis de Lía dijera que a Macri había que fusilarlo en Plaza de Mayo, que es un hijo de... Sí. Bueno, el fiscal Ramiro González directamente al requerir en esta causa decidió solicitarle al juez Ariel Lijo el llamado a indagatoria. Cree que la prueba es suficiente y que lo que tiene que hacer es presentarse en la justicia y decir por qué dijo lo que dijo, incitación a cometer delito. No hay fecha todavía. ¿Es una incitación a la violencia colectiva se llama? Sí, incitación al delito, incitación a la violencia colectiva. Bueno, cita la fecha de la indagatoria a Basavilbaso, el titular de ANSES. 17 de septiembre.
ojo, porque nosotros habíamos contado la semana pasada que habían suspendido las indagatorias sin fecha, hoy ya tienen fecha, y sabemos por qué ahora el juez Bonadío había suspendido esas indagatorias. Estaba trabajando mucho en algo, y es lo que vamos a contar ahora. Bueno. Un datito sobre Basavilbaso. Los radicales de nuevo se enojaron en estas mesas partidarias donde analizan la política. De nuevo pusieron el grito en el cielo por la quita de las asignaciones en la zona del sur del país. Entonces dijeron, no nos consultaron eso, que es fundamental. Bueno, otro elemento de enojo. Es un recorte de 5.000 millones de pesos que hoy curiosamente fue validado por el senador Guillermo Pereira del Movimiento Popular Neuquino. Dijo que estaba de acuerdo. Mientras que en Bariloche hicieron una acción de amparo, el gobernador de Río Negro, el gobernador de Neuquén, Gutiérrez, dijo que era una mala decisión. O sea, el gobernador del Movimiento Popular Neuquino dice que es una mala decisión, pero el senador del mismo movimiento, que tiene enfrentamientos con Gutiérrez ya a esta altura insalvables y que no pudo aunar un criterio de unidad en la provincia, se manifestó a favor. Bueno, vamos al tema Bonadío, porque me parece que ahí soy todo oído a propósito de tantas cosas y de los cuadernos. ¿Me contás, Lourdes? Bueno, a ver, vamos a ir paso a paso qué es lo que ocurrió y por qué se forma esta causa. Porque el año pasado... ¿Quieren venir con Nacho y me acompañan acá? Sí, vamos, acá A ver, perdón que lo tengo que hacer, pero Colo, discúlpame. Me parece que es más importante para poder registrar un poquito acá los elementos que vamos a contarles, porque es el tema del día, porque es la tapa, por lo conmocionante que significa, aunque en la Argentina la capacidad de asombro uno la va perdiendo, porque hasta hemos tenido un secretario de Obra Pública que apareció con bolsos, con 9 millones de dólares, en un convento a la madrugada, tratando de ocultarlos con armas, etcétera, con monjas que decían no sabían para qué iba, ni qué tenían esos bolsos y esas armas en medio de una madrugada que fue conmocionante. Datito, perdón, los cuadernos modus operandi, Miriam Quiroga ya había dicho que tenía todo anotado en los cuadernitos porque el expresidente se lo pedía así. Vamos a ver cómo empieza esta causa para que la gente pueda entender un poco, Paulino, de qué estamos hablando. No estamos hablando de la causa GNL, como se había empezado a decir. Sí, en esa causa en la que estuvo Roberto Barata, el número 2 de Julio Devido, y Julio Devido detenidos y procesados el año pasado por el juez Claudio Bonadío por el pago de sobreprecios, aparece una mujer en el mes de noviembre queriendo declarar en la justicia, diciendo que su marido, estamos hablando de Centeno, que es el chofer de Roberto Barata, Oscar Centeno, Oscar Bernardo Centeno, gracias por ayudarme, había sido la persona que acompañaba a Barata a llevar bolsos. Hasta ahí era solamente lo que decía. Este es Oscar Bernardo Centeno. El que echó a su propio abogado y podría convertirse en un arrepentido, eso es lo que le ofertó el fiscal Stornelli. Tiene hoy al defensor Colman y por eso mañana va a declarar en la justicia. A primera hora va a ser trasladado. Hoy estuvo estuvo todo el día en Comodoro Pi, en la alcaldía. A las 15:40 lo subieron al cuarto piso para prestar declaración ante el juez Claudio Bonadío y el fiscal Stornelli. Él decidió, al sacarse de encima a su abogado, al no tener a alguien que lo defienda, no puede prestar indagatoria, por lo tanto lo va a hacer mañana. Yo creo que tiene que ver también con la negociación que hay para ver si se convierte finalmente en un arrepentido. Sería el tercer arrepentido de lo que va del kirchnerismo. Tuvimos a Fariña, tuvimos a Van den Bruyne y ahora aparecería Oscar Centeno. ¿Cómo surge esto? Este tipo es el que anota todos los cuadernos que Diego Cabos muestra en su investigación y le lleva al fiscal Stornelli. Oscar Centeno, que fue durante 12 años el chofer de Roberto Barata, anotaba en sus cuadernos, tenía cuadernos de una marca, donde anotaba todos los recorridos que hacían. Acá hay una de las frases que nosotros tomamos que fue importante, y esto tiene que ver con el año 2013, porque él empieza a escribir en el año 2005 acerca de todo. ¿Qué ponía? Las fechas, los lugares, las patentes de los autos, todo lo que tenía que ver con el recorrido de los bolsos de dinero. Y nosotros te vamos a decir, acá te mostramos, esta es una de las cuestiones que escribe, porque hubo un periodo en el año 2013 que figura en que figura en esos 8 cuadernos que presentan en la justicia Diego Cabot, y con lo cual realmente inician la causa el fiscal Stornelli y el juez Claudio Bonadío, porque sí tenía relación con GNL, si no tendrían que haberla mandado sorteo. Tenían algunos datos de ahí, y aparece. Cuando muere Néstor Kirchner,
se deja de percibir por un periodo ese supuesto soborno. Es un diario íntimo. Claro. Lo que hace este hombre es un diario íntimo, en el cual recopila todo lo que va haciendo, la ruta de ese circuito de pagos, porque advierte que evidentemente llegaba a un lugar con bolsos y los llevaban a otro lado. Perdón, esos bolsos terminaban en un departamento, el de Cristina, el de Juncal y en Olivos. Sí, y en la jefatura de gabinetes también. A ver, ¿cómo era el recorrido? Nosotros tenemos una antes placa. del recorrido, yo te entiendo, pero déjame hacer dos cosas. Sí. Esto está peritado, es decir, lo que dicen que se escribió en el 2005, se escribió en el 2005. Pero además, cuando dicen que tal auto entró a la Quinta Olivo, esto ya está Mira, hace más de 4 validado meses... de que eso sucedió. No es toda una chantada que mañana hay que salir a desdecirse, todos terminan sobreseídos, de esto no pasó nada y no hay comprobación. Está en evaluación. Yo digo porque el juez es Bonadío, ¿está? No estamos hablando de un juez probo, sin servilleta, sin que estuviese apuntado durante muchos años. Sin que haya archivado en primera instancia toda esta denuncia. Diego Cabot lo que plantea es lo siguiente, justamente como tiene la misma duda que vos cuando recibe la información, dice que es mejor que llevárselo a la justicia para que evalúen si realmente los cuadernos son de 2005, si hay cuadernos que dice que este tipo que es de 2013 y no son de 2013. Bueno, está en etapa de prueba, ¿no? Está todo en etapa de prueba, pero hubo distintos allanamientos y de lugares donde supuestamente se había realizado los pagos de sobornos. ¿Por qué? Porque los sobornos se pagaban en estacionamientos, en hoteles y en algunos restaurantes. O sea, esos eran los lugares. ¿Qué es lo que dice Centeno en esos cuadernos? Obviamente menciona, de hecho hay un video que hoy publicó el diario La Nación, donde supuestamente en el año 2010... este chofer filma un video en la Quinta de Olivos diciendo que Roberto Barata estaba junto con el secretario de José López y el secretario de Néstor Kirchner reunidos esperando al número 1, refiriéndose a Néstor Kirchner. Estamos hablando de julio del año 2010, meses antes de que se produzca el fallecimiento de Néstor Kirchner. Y que en esas reuniones se pactaba o se le llevaban los bolsos con dinero. A ver, eso es materia de investigación, obviamente. Todavía no podemos hablar de un hecho concreto, es todo presunto, porque tiene que ver justamente en cada una de las indagatorias. Hoy hubo 12 detenidos, Paulino, en esta causa, entre exfuncionarios, empresarios. Acá esta frase me parece muy buena, muy descriptiva de lo que él dice, por lo menos lo que dice Centeno. Habrá que ver después qué pasa en la justicia y si mañana se arrepiente y empieza a contar sus verdades. Dice, hoy vuelvo a escribir, después de la muerte de Néstor Kirchner, que dejé de hacerlo. Pensé que después del fallecimiento no se haría más el valijero, pero sí, disminuyó la propia frecuencia, con la diferencia de que se recolecta dinero para el ministro de Vido y el propio Barata. No quise anotar más por temor a que me descubran y quede sin trabajo, pero decidí hacerlo porque en una reunión que tuvo el ministro de Vido, Barata y la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la cual los instruyó para que sigan recaudando de las empresas para las próximas campañas electorales. A ver, todo esto hay que probarlo, porque esto es lo que está escribiendo una persona en un cuaderno, diciendo, aparte no dice que él estuvo y que participó de la reunión, está planteando que hubo una reunión entre De Vido, Barata y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, se supone que él estaba. Sigamos, si les parece. Porque esto es lo más importante. Claro, ¿quiénes son los protagonistas de los cuales estamos hablando? Y hay algo que te va a llamar Oscar Centeno es naturalmente el primer detenido. Después viene Roberto Barata, que había estado preso, que salió y ahora finalmente vuelve a estar detenido, incomunicado. Nelson Lazarte era el ex secretario de Barata, la mano derecha de este hombre. Es un hombre, perdóname, ese chico vivía en San Martín, en la Villa La Rana, no tenía trabajo e ingresó igual que Barata, mandando una cartita a Néstor Kirchner pidiéndole trabajo. Terminó ahí. Rafael Llorens, muy importante, porque es familiar de un camarista. Sí, de un camarista recientemente designado por el gobierno de Macri. Del gobierno de Macri, Rafael Llorens. Este Llorens es el hermano. El primo. Primo hermano. Primo. Sí. Bueno, qué sé yo. Exsecretario legal de Planificación Federal. Hugo Martín Larraburu, exsecretario privado de Juan Manuel Abad Medina en la jefatura de gabinete. Porque a él supuestamente le llevaban los bolsos, que terminaban supuestamente acá. Correcto. ¿Sabés con quién el ex senador que hoy está sin fuero? El camarista recientemente designado trabajaba con Ariel Lijo. Bueno, ese dato me parece más relevante. Ariel Lijo. Ariel Lijo. Bueno, seguimos.
El empresario Gerardo Ferreira y Jorge Neira, Electroingeniería, esta empresa tan cuestionada que dejó hace poco varios trabajadores en la calle, bueno, que tenía a cargo las represas que el gobierno hoy le quiere sacar a Electroingeniería. Esto va a generar otro conflicto más, pero quedaron los dos detenidos. Sí, quiero marcar, es una empresa que Gerardo Ferreira estuvo en el mismo penal de Zanini, preso en la dictadura, se hicieron muy amigos, y Ferreira con Neira concentraron buena parte de lo que era la obra pública de Córdoba. Luis Juez, esta mañana, conmigo en la radio, recordó aquella anécdota cuando Kirchner le dice, hace 2.500 viviendas, Devido le plantea que tiene que ser Electroingeniería la que las haga, y él dice no, porque él como fiscal anticorrupción en Córdoba, antes de ser intendente de la ciudad capital, había investigado las irregularidades con las cuales Ferreira operaba. Por lo tanto dijo, eso no lo hago. Fue la última vez que Devido la atendió, se lo planteó a Néstor Kirchner, nunca hizo las 2.500 viviendas, los habrá hecho otros, fue en simultáneo a que Cristóbal quería desembarcar con el casino en Córdoba, también se opuso Luis Juez, que era un aliado en la transversalidad de la construcción kirchnerista de Néstor Kirchner, y ese casino terminó en Rosario, pero nunca fue ni llegó a Córdoba. Marco estas dos cosas porque la particularidad en este caso respecto a las represas de Santa Cruz es que, y el rabino Berman seguramente nos va a poder apuntalar, cuando Devido hace los acuerdos con China, establece que no pueden modificarse las UTE, las uniones transitorias de empresa. Exacto. Porque si se modifica o se cae un proyecto de todos los que hay que financiar, caen todos. ¿Verdad, ministro? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, se llama cross default, que es que todos los préstamos y acuerdos estaban enganchados unos con otros y siendo este uno problemático ponían en riesgo los estratégicos. O sea que si el gobierno quisiera modificar y no llevar adelante las represas como inicialmente había planteado, ¿me equivoco? Todo el resto se cae. Desde el punto de vista del convenio con China, corre ese riesgo. Hoy, salvo que se renegocie, se reescriba. Sí. ¿Y es posible eso? Bueno, con China la relación bilateral es activa y es de alguna manera interactiva. Lo que había dudas era si se iba a avanzar, no por un tema de la composición societaria, el cross default, sino por la validación de impacto ambiental, que se tuvo que hacer un nuevo proyecto ejecutivo, un nuevo proceso de evaluación, nuevas audiencias en el marco del Congreso de la Nación, con audiencias públicas en el Congreso de la Nación. El proyecto está validado. Hoy te diría que va a quedar al resultado de esta situación una nueva consideración de cómo sigue el proyecto, que ya no tiene un componente ni ambiental ni contractual, sino legal. O sea que esta noche el anticipo que usted da es que ese convenio podría ser revisado por esta particular situación y porque el dueño está preso, digamos. Bueno, eso justamente va a tener que ver con lo que vos decís, que es la UTE, al tener una empresa cuestionada, entra otra vez en revisión. Bueno. Bien, Walter Fajías. Es muy importante esta persona porque aparece mencionada muchas veces en los cuadernos de Centeno. Y además, recordemos que es la persona que le inició la causa al perito Cohen en la causa GNL. Este hombre era el expresidente de ENARS, una empresa que se soñaba como la YPF, cuando YPF estaba en manos de Repsol, ¿sí? Nunca tuvo estaciones de servicio, nunca fue una empresa pujante, todo lo contrario. Y sigue perdiendo muchos miles de millones de pesos. Exacto. Y el día que entren acá a hurgar lo que ha pasado en Enarsa desde el 2008 en adelante, van a encontrar muchos multimillonarios, que en general son los que a veces no se ven. Porque no hay que buscar en el tipo conocido, lo que hay que buscar en todo su entorno. Antonini entró por Enarsa. Además. Pero lo que quiero marcar es el entorno, los NN, los que no están en la palestra, que son en general los que más juntan, los que más absorben, son los Muñoz, a los cuales se le aparecen después 100 millones de dólares en Miami, en inversiones, que en realidad era el secretario, hoy muerto, de Néstor Kirchner. Tenía la llave de Juncal. Bien. Seguimos con otros empresarios. Armando Lozón, el presidente de Albanesi Constructora. Carlos Albanesi, que hoy postergó la emisión y la salida al mercado para buscar 25 millones de dólares para hacer inversiones en la provincia de Córdoba, en particular en Río Cuarto. Sí. Tiene inversiones en hidroeléctricas y demás. Atenti porque acá hay mucho ruido y hay preocupación empresaria. Carlos Mundin, de la empresa BTUSA. Después, Claudio Glassman, que es un empresario del rubro inmobiliario, pero que tiene la Sociedad Latinoamericana Inversora, o sea, una inversora. Después... Me suena esa empresa, Sociedad Latinoamericana Inversora. Sí. ¿No tuvo algo que ver con Vudú?
Puede ser. Bueno, fue detenido en su casa en Olivos, cerca de la Quinta. También. Está bien. Javier Sánchez Caballero, Ahí. ex gerente general de IEXA. Acá encontramos el vínculo con el macrismo, si se quiere. Primo de Macri, era Ángelo la Calcaterra. empresa de Ángelo Calcaterra. Era en la su mano momento. derecha, durante muchos años de Calcaterra, trabajó más de 20 años en IEXA y es uno de los hombres que preocupa en el gobierno, ¿no? Porque la caída de este hombre implica que la situación de Calcaterra se podría complicar. Y es ahí donde el gobierno se posiciona y se para decir, no, lo que hizo Bonadío mal puede estar digitado por nosotros porque está rozando de alguna manera al presidente. Y después tenemos 4 personas con pedido de detención. Estamos hablando de Carlos Wagner, de la empresa de Suco y expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción. ¿Qué pasa con Carlos Wagner? Su abogado, que era el abogado de Centeno, el que hoy ya dejó de ser, el doctor Nofriti, está negociando para que Carlos Wagner mañana se presente espontáneamente en la Justicia Federal. Va a ir directamente, en teoría, al juzgado de Claudio Bonadío. Las presiones que había cada vez que se elegía al presidente de la Cámara de la Construcción de la República Argentina eran extremas para que Wagner siempre sea el presidente, ¿no? Lo fue durante varios periodos, además, Sí. ¿no? Y obtuvo varias obras también. Muchas, muchas. En particular de la construcción de viviendas. Francisco Valenti, de Industrias Pescarmona. Hasta esta hora, si no hay novedades, sigue todavía sin ser detenido. Se estaría entregando en minutos. Hay allanamientos en Mendoza a esta hora, es de la provincia de Mendoza, es un empresario encumbrado. Este grupo no puede pasar desapercibido, es uno de los grupos más importantes de la Argentina. Juan Goycochea. Goycochea, escúchate esta. Juan Goycochea se enteró del pedido de detención, está esquiando. Dijo, yo el viernes vuelvo y me entrego. ¿Qué tipo va a seguir esquiando mañana? Me está cargando. Yo supongo que mañana lo van a detener. Pero... Solo en la Argentina pasa. No puede hacerlo, total. Pero está esquiando, y que mandó a decir que está esquiando, que se quiere quedar, que ya tiene los pases comprados, que no lo rompan un poco los... Y digamos que algo así. No, pero yo creo que mañana deberían detenerlo. Isolux es una empresa muy importante en el mundo de la construcción. Él fue... Es igual, española. te explico. Él fue... es de la empresa Isolux, pero él fue despedido cuando empezaron las cuestiones de corrupción. O sea, porque ya no está en la aparece, aparece mencionado en varias causas, por lo tanto lo desafectaron de la empresa. A ver, yo te cuento, este hombre es otro de los que hay que seguir de cerca, porque son los que no están, pero son los Corcho Rodríguez de la vida. Exacto. Son los que uno no sabe de qué trabaja, qué hacen, pero después uno se entera. Son los que están siempre en el momento indicado, en el momento oportuno y haciendo lo que otros no pueden hacer. Con la viveza criolla construyen los imperios que después tienen. El lobista. Eso. Así es, Paulino. Muy bien. Y el último que con pedido de detención hasta el momento, Oscar Tomás, exdirector ejecutivo del ente binacional Yacyretá. También, hasta el momento no fue detenido. Si hoy a última hora no es detenido o no se presenta en la justicia, el juez Bonadío va a pedir la captura de estas personas. Todo esto decantó en pedidos de indagatorias para Oscar Parrilli, para Juan Manuel Aval Medina. Cristina Fernández de Kirchner es la que va a cerrar las indagatorias el día 13 de agosto. Julio De Vido, Juan Manuel Aval Medina, Oscar Parrilli, Norberto Yarvide. ¿Por qué menciona al juez? ¿Por qué tiene un llamado a indagatoria? Aparece en varias partes también de los cuadernos de Centeno. ¿A él le llevarían plata? Aparece mencionado. Hay secreto de sumario en la causa, tampoco la información es que fluye tanto en los tribunales federales porque se está cuidando justamente porque hubo más de 34 allanamientos, Paulino, y seguimos con las indagatorias. Bueno, pero perdóname, hay algunos nombres, aunque sea para no todos. Conocidos. Jorge Mayoral, era el secretario de Minería del kirchnerismo. Rudy Ulloa, la persona de confianza de Néstor Kirchner en Santa Cruz. Perdón, el chofer de Néstor Kirchner. El chofer de Néstor Kirchner, el que le armó las unidades básicas, la persona de confianza. Casi compra Telefe, recordemos. Sí, tenía medios, todo. Sí. 400 millones de dólares fue la oferta al grupo Telefónica cuando era dueño de Telefe. 400 millones de dólares. Sí, yo entiendo lo del horario, pero déjenme terminar esto porque si no, no puedo ordenarlo. Néstor Otero, exactamente. El hombre que le pagaba el alquiler a Ricardo Jaime, pese a que Jaime debía controlarlo y era el hombre de la concesión de retiro. De la concesión el hombre de retiro. Sí. Néstor. Juan Carlos Lascurain, otro que presidió, en este caso, la Unión Industrial Argentina, empresario de una empresa de San Martín.
y José María Sagasti, que era el de la aduana paralela, es decir, el que manejaba la relación con Venezuela y era la mano derecha y secretario privado de Julio De Vido, ¿correcto? Correcto. Todos ellos en indagatoria, porque acá no encontró todavía elementos el juez para lo que sí encontró en el resto de los casos, que es para una prisión preventiva a propósito de que no entorpezcan la investigación, y por eso está todo bajo secreto. En total, hasta el momento tenemos 18 pedidos de indagatoria, tenemos 4 personas por detener y 12 detenidos en el día de la fecha. No se descarta en la justicia que haya nuevas detenciones y que haya nuevas llamadas de indagatorias, porque hubo varios allanamientos en distintas empresas muy importantes, Paulino, que hasta el momento no se pueden mencionar. Hay una que tiene un edificio entero en Puerto Madero, que es la principal compañía casi de la Argentina, con la cual el gobierno anterior hasta discutió en público probablemente la tarifa, viendo esto. Allí hay mucha preocupación y estaban acomodando papeles hoy. Gracias. La trituradora. Ministro. Sí, Paulino. Imaginó que... Primero, ¿esto cree que es cierto o terminamos en una parodia y en un ridículo todos? Mira, yo creo que es una opción más de encontrar alguna vía de ratificar mediante evidencia lo que el sentido común y el imaginario colectivo conocía. Me parece que lo que sorprende es cómo nos enteramos y cómo entra en una etapa de verificación de prueba y de acción judicial. Me parece que no sorprende, te diría, el contexto y el relato, y te diría que se lo ve inclusive más ordenado, ¿no? Todo escrito y los bolsos, en vez de volando y tirándolos en un convento, siendo repartidos de una manera sistemática y ordenada de algo que hoy ya tuvimos evidencia. Esperemos, como decís vos, que no genere lo que a veces sucede, que es una estrepitosa novedad que nos tiene conversando a todos y que después al final del día no hay una acción contundente de la justicia que todos esperamos. Yo me tomé 15 minutos en el arranque para contar todo el resto de los temas, porque de no estar esto, todo el resto de los temas hubieran sido todos tapas. Sí, señor. ¿Está? Por eso lo quiero marcar, porque esto no invalida nada de la magra situación económica, de las penurias y los padecimientos de la actualidad, ni tampoco los ajustes de tarifa, ni el problema de la deuda, ni todas las discusiones pendientes en la Argentina, ni la institucionalidad que aún requiere el país, ¿no es cierto? Pero me parece que es un buen punto, lo uno no quita lo otro, y es bueno poder decirlo además con libertad. Sí. Ahora, ministro, hay un modus operandi en la política argentina, porque Cambiemos, que venía a cambiar todo en la provincia de Buenos Aires, y con figuras hasta aquí que se jactaron toda su vida de construir en virtud de la transparencia, como Caña, la propia María Eugenia Vidal y demás, terminan embarradas en un mecanismo de recaudación de fondos para hacer la campaña del 2015 y 2017, casi de una manera muy similar a la que la política tradicional hizo las campañas. No, en absoluto. Yo estoy de acuerdo contigo que acá obviamente hay un tema de fondo que tiene que ver con una ley de cambiar el financiamiento de la política, que todos tienen que responder frente a lo actuado ante la justicia. Yo particularmente también creo que hay responsabilidades en términos de las campañas de quién hizo cada una de las cosas, y fundamentalmente, un poco por lo que recién estabas vos mencionando, ¿no? Todos entendemos que es ilegal poner aportantes que no sean ciertos ni verificados, y al mismo tiempo tenemos que terminar con los dobles estándares de no blanquear legalmente cómo se financia la política. Sí, porque a ver, una cosa es la falsificación de documento público, que es un delito ya muy importante, y otra cosa también es saber quién puso la plata, porque digamos, si alguien que aparece aportando no aportó, quiere decir que alguien la dio, de dónde es, qué origen tuvo, quién la puso, a cambio de qué. Es que me parece muy importante que las dos cosas no se minimicen, es decir, no por la gravedad de lo irregular se lo justifique, pero correcto, se pase a un sistema transparente universal. Lo que te quiero decir es, un aportante mal registrado que no fue tal, tiene que ser juzgado quien fue responsable de hacerlo. No comparable con una presidenta de la Nación que le dice a sus ministros que sigan recaudando estos montos de dinero para financiar las campañas electorales. Entonces lo que planteo es, nada tiene que ser justificado, todo tiene que ser investigado, pero finalmente le debiéramos pedir, sobre todo en un Congreso que no tenemos mayoría, que la transparencia electoral, que el financiamiento de la política y el voto electrónico, por ejemplo, no sea una especulación que mantengamos en el tiempo. Usted es ministro. ¿Usted pondría las manos en el fuego porque hoy nada de todo esto pasa? Sí, pongo las manos en el fuego. No y nada de esto pasa. No, para nada. Porque justamente dentro de las situaciones en que organismos de control, las oficinas anticorrupción, lo que tiene que ver acceso a la información, como al mismo tiempo que hombres y mujeres que estamos en la función pública siempre deberemos rendir cuenta ante la justicia, y no estoy diciendo que nadie no lo tenga que hacer y nadie no pueda ser encontrado fuera de la ley, me refiero a que hay un sistema.
un sistema de operación que no puede ser comparado. Todas las licitaciones ahora son públicas, transparentes, con precios competitivos y habiéndose ahorrado millones, pero millones de dólares justamente por no participar de este tipo de técnicas. Y por otro lado, me parece a mí que también es importante plantearlo, que en función de lo anterior que mencionabas, ¿no? La sensibilidad con respecto al aumento de tarifa, las dificultades que tenemos en la Argentina, las ideas que se plantearon a veces con excesivo optimismo y que la gente de alguna manera se siente frustrada. Reconoce que hubo una sobrevaloración. Sí, pero no solamente lo reconozco, te agrego algo también adicional. Esto no cambia en absoluto la percepción de la gente, que aunque nos critica, que no puede comparar un grupo de personas que por exceso, si querés, de optimismo, con algunos errores que se cometen, pero con la firme convicción de seguir en este camino para cambiarle la vida a la gente, sea comparada con una asociación ilícita que tomó el Estado para robarnos. En la intencionalidad, que por supuesto, como vos decís, tiene que ser probado, lo tiene que hacer la justicia en un partido político, en un gobierno, pero no hay intención de dolo ni malversación. Y ahí es donde te contesto, pongan las manos en fuego por eso. O sea, puede haber impericia, negligencia, y puede haber casos, equivocación, errores, pero no hay corrupción, puede haber, no hay robo, seguro. Puede haber casos y deben ser juzgados. Lo que estoy planteando es que no hay una corrupción estructural de tomar el Estado como herramienta de vaciamiento. ¿No hay más un club de la obra pública? Para nada. Paulino, en estos momentos hay incidentes en Plaza de Mayo durante la manifestación por Santiago Maldonado. Qué pena. Irrumpieron aparentemente en un cine de ahí de la zona. La policía comenzó a reprimir. Dicen los manifestantes que en realidad fueron infiltrados de la AFI, como suelen siempre decir lo mismo. Hay detenidos ya, así que bueno, después ampliaremos, pero quería aportar esto en medio de toda esta charla, ¿no? Ministro, perdóneme, ante una situación como la que estamos viendo, como la que suponíamos, como la que se observaron en miles de planes oficiales de hasta el 2015, que terminaron todos siendo investigados por extremísimos casos de corrupción, uno presumía que si no robaban, todo era más simple. ¿Por qué cree que se les complicó tanto? Porque si ustedes supuestamente no roban, supuestamente tienen errores, pero tratan de hacer las cosas... No robamos, tenemos errores que se reconocen y se conversan, pero lo que yo te quiero plantear es que todo aquello que ahora lo ves inventariado en un cuaderno está invertido en obra pública y en seguridad social. Un 70% de nuestro presupuesto, y es trazable y verificable, es para justamente, bajo lo que fuimos criticados, el gradualismo, el de seguir manteniendo los planes, los derechos adquiridos, llega a la gente y una cantidad de inversión muy importante en obras de infraestructura que no se hicieron en 70 años, y yo te digo, entiendo que la expectativa de los brotes verdes, pero a falta de alguno de los brotes verdes que todos los padecemos, hay brotes grises de cemento, infraestructura y obras que le van a cambiar la vida a la gente y están para quedarse. Ministro, 3 o 4 preguntas. La primera, el Plan Nacional de Manejo del Fuego, Sí. ¿está operativo? No solamente que está operativo, sino que Pero está... resolvieron las cuestiones que había. Justamente te lo comento. Está no solamente operativo, sino que está con sus incumbencias en manos ahora de una nueva ley de defensa civil y un nuevo organismo que se llama SINAGIR, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencia, conducido por la Jefatura de Gabinete, donde cada uno de los ministerios, en lugar de funcionar de manera aislada, funcionamos de manera coordinada con un protocolo y con las propias incumbencias. O sea, no hay más compartimentos estancos. No solamente eso, está consolidado no solamente el protocolo, sino la distribución federal de todos los recursos, que antes no estaban articulados. Esto lo que significa es, en el caso de nuestro ministerio, por la Ley de Manejo de Fuego, estamos a cargo de alerta temprana, de planificación, y lo hacemos hoy de forma online, digital, con una aplicación que se llama Ambiente Móvil, que no solamente tienen los operadores, sino todos los ciudadanos para poder online denunciar un incidente. Luego está en Protección Civil, a cargo de seguridad, y ahora las Fuerzas Armadas en términos de defensa, de dar apoyo logístico para estas catástrofes, y esto funciona a partir de una coordinación operativa que, vuelvo a insistir, no solo por incendio forestal, sino por lo que tiene que ver con inundaciones y con situaciones de emergencia, que está operativo a partir de el año pasado. ¿El inventario de glaciares va a estar completo a fin de año? Está. ¿Ya está? Está publicado, no solamente está publicado, sino que su publicación del 100% del tema del inventario es concurrente también con nuestra presentación espontánea en la justicia para que la Corte Suprema se notifique, porque hay causas que quedaron a la espera de su resolución hasta la publicación de todo el inventario. Te diría, es uno de los hitos que nosotros de alguna manera tenemos la tranquilidad y el orgullo de decir que en 2 años llegamos con un 9% del inventario y lo hemos completado al 100%, lo que no quita la controversia, que de hecho está,
en función de un fallo del doctor Casanelo, que procesó al director del IANIGLIA, que es el instituto encargado de hacer el inventario, atribuyéndole abuso de autoridad por haber tomado un criterio técnico para realizar este inventario. ¿Está preparando el traje de cuaderno a propósito de lo que hizo la vez anterior con el tema de la planta para concientizar? ¿Usted estaría dispuesto a vestirse de cuaderno? Mirá, justamente yo estoy dispuesto a hacer todo aquello que pueda llevar a un plano de conversación coloquial parte de la agenda que es invisible. Y una parte de la agenda que es invisible en el front que tenemos hoy es que hay política de Estado en la materia que me toca a mí tener el privilegio de conducir, y fundamentalmente te diría que como ya aparecieron algunos memes, creo que ya me ganaron de mano, y hay otros funcionarios con cuadernos en la mano que aparecen en todos lados, y me gustaría que esto, que nos genera gracia y también tristeza, termine dirimido por la justicia. Sí, porque es penoso. Ministro, lo último, si el gobierno, ¿cómo lee el gobierno el jueves a la mañana que haya ley que despenalice el aborto o que no haya ley que despenalice el aborto? ¿Lo lee diferente? ¿Es un golpe en algún caso o ninguno? Yo creo que con la valoración de haber abierto el debate, y me da la sensación que todas las especulaciones que hay sobre el resultado, que están abiertas, fíjate que prácticamente en los dos estamentos, tanto en la Cámara de Diputados como senadores, a priori no hay manera de poder cerrarlo, y yo particularmente agrego, además del tema del debate, una cuestión que creo que es de fondo, que es la que vamos a terminar discutiendo, y seguramente va a ser para otro debate de otro programa. La despenalización del aborto trae como emergente la última discusión, que es la separación de la Iglesia del Estado. ¿Y usted la valora? Es imprescindible que suceda, porque somos un Estado laico. Definición. Una sola cosa. Ministro. Ya que está el ministro, voy a decir algo en la semana de la lactancia. Lo importante que es amamantar, porque ayuda al medio ambiente. No gastás electricidad porque no calentás nada en un microondas ni usás gas. No gastás en plástico, y también como lo llevas, el recipiente. Es el más bello de los envases. Exactamente. Es una madre. Y la suerte que no es un envase que se llena y se vacía, sino que todo el tiempo da y da que y se da. recicla y se renueva. Exactamente, y no tiramos plástico, nada. Así que amamantá, mamá, en esta semana, que es importante. Aproveché porque estaba él y me dio pie para hablar de este tema. Muchas gracias. No, gracias por la invitación. Ya volvemos, ya está aquí sentado con nosotros uno de los tipos que, bueno, mejor entiende el mundo de la publicidad, la Argentina, la sociedad. ¿Podemos hablar de todo eso? Sí. ¿Qué sé yo? ¿Dónde estamos? No sé si tanto, pero bueno, pero lo voy a querer escuchar atentamente. Pausa rápida y ya venimos. SUTECBA, un gremio siempre junto a sus afiliados. Un gremio fuerte, unido y solidario. Los derechos humanos son también los derechos de los trabajadores, la protección del trabajo, de la salud, de la mujer y de la familia. SUTECBA, Amadeo Yenta, garantizando el trabajo digno, la estabilidad, la capacitación y el progreso en la carrera, y mucho más. Amadeo Yenta, secretario general, 2017-2021, Municipales de Capital.
Telecentro te trae el mejor combo. Wi-Fi Zone con miles de puntos de conexión y 30 megas Wi-Fi para tu casa. Además, telefonía fija con 2500 minutos libres. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y Telecentro Play. Ahora podés mirar los deportes, series y películas, como, cuando y donde quieras. Todo por solo 1.356 pesos final por mes. Telecentro te conecta todo. Estar bien es lo primero. Galeno. Telecentro te ofrece el servicio que más te conviene. Escúchame bien, 30 megas de internet para navegar en tu casa sin parar. Más de 100 canales digitales con la mejor programación en HD y en telefonía fija 2.500 minutos libres. Además de la nueva TV Telecentro, donde te ofrece Telecentro Play, donde puedes ver un programa en vivo y rebobinarlo cuando quieras, o bien disfrutar de las últimas 24 horas de televisión, ver películas, series, grabar tu programa favorito y mucho más. Ya sabes, solicitalo llamando al 6380-0000 o bien ingresando en telecentro.com.ar, porque vos sabés que Telecentro te conecta todo. Rodrigo Figueroa Reyes, gracias por este ratito una vez más. Bueno, ¿y cómo ves todo esto? El país en general. Sí, claro. Bueno, es un quilombo, un gran quilombo, ¿no? Pero muy afrancesada la... Sí. Digo, es un gran quilombo, pero también hay que entender, yo creo que el contexto general, hay que entender un poco de dónde se viene. Me parece que el rabino dijo algo que estuvo bien, empezar a hacer un poco de autocríticas, empezar a decir que todo ese optimismo con el que se generó durante los casi primeros 3 años es complicado porque la situación no es la más propicia. Creo... Como dice mi psicólogo, el optimista, la contracara es que es el negador de la realidad, digamos. Claro. Muchas veces. Sí. Yo creo, desde mi punto de vista, creo que es un gobierno que tiene buenas intenciones. Ahora, después sí, cada uno de los jugadores es impoluto, ya ahí nadie puede decir, o no puedes poner las manos en el fuego. ¿Entiende que puede venir un manipulita en la Argentina? O que puede venir qué sé yo, una limpieza medianamente generalizada. Debería, ojalá que venga, sí. Ojalá. Yo creo que esa es la parte de buena intención que tiene el gobierno. Por lo menos estoy hablando del presidente y de los principales personajes que lo acompañan. A mí me parece que tienen ganas de que eso suceda, seguramente. Lo que pasa es que la agenda del día a día te mata. Te mata porque cualquiera de nosotros dirías, estamos súper capacitados para agarrar este país y ser presidentes, y te encontrás y abrís una olla y explota todo por todos lados. No es un país fácil. No, eso está claro. Digo, tampoco hablar todo el tiempo de la pesada herencia. Lo que pasa es que cuando ves estas cosas como las que mostraron recién ustedes al principio del programa, la verdad que yo digo, es surrealista. Es surrealista. Es surrealista. O sea, usted como publicista, yo creo que le costaría imaginarse una película así. Sí. Si esto fuera verdad, ¿no? O no, o en realidad pasa en las series que vemos en Netflix. Exacto. Yo qué sé, lo que pasa es que te los encontrás con que van a la realidad. Esto no es para justificar que lo que se esté haciendo es todo perfecto. Lo que pasa es que también es la apertura, sí. Claro, pero es entendible también que no se sale de... Tampoco creo que la culpa sea del kirchnerismo completo. Me parece que venimos de tantas décadas para atrás. No, y además un gobierno es mucho más que una cosa, que un eslabón. Me parece que tiene bemoles como todo, hay luces y sombras, grises, matices. Exacto. Creo que el gobierno anterior no ha hecho todo tampoco todo tan mal. Ni este gobierno tampoco es espantoso, ni por cierto el mejor equipo de los últimos 50 años. Sí. Ahora, ¿esto cómo le pega a la sociedad, al ánimo colectivo? ¿Hay una evaluación posible al respecto? Sí, yo creo que le pega mal. La comunicación es todo, ¿no? Está la percepción y la realidad. Exactamente. Digo. Y la realidad es que tal vez no estemos tan mal, pero la percepción es mucho peor. Entonces la gente lo que hace es... Y el argentino de por sí somos complejos. Quejoso. Sí, claro. Que no llora no mama. Todo el día, sí, todo el día te levantás, a la mañana está todo el día la gente, ¿viste? Pero no los medios, ¿eh? La gente en general. La gente todo el día diciendo está todo mal. Todo. Entonces esto es como que en algún momento termina sucediendo. O sea, si vos te levantás a la mañana y
No creo que haya un programa de televisión que resista a contar buenas noticias en este país. O sea, tendría 0,001 de rating. Porque la gente es como que en algún punto tiene ganas de irse a dormir mal, ¿no? O sea, me parece que ya hay un sistema montado. Somos medio masoquistas, dice. Sí. Hay algún punto de eso, sí. O kafkianos. Sí, Juan. La noticia deseada. Al final es como que si fuera la autoprofecía cumplida, ¿no? Digamos, o sea, te la pasás todo el día diciendo va a salir mal y sale mal. El gobierno, perdón, una cosa. ¿El gobierno comunica bien o mal? Porque ese es el aspecto, digamos, que usted mejor maneja. Claro. Bueno, yo soy bastante... A ver, no te voy a decir que soy pro del gobierno porque no es que sea un porrista de Cambiemos, pero estoy bastante más cerca ideológicamente. ¿Qué lejos? Sí, bastante más cerca. Pero también soy crítico en cuanto a cómo lo dicen. Tengo mucha gente conocida, amigos y parte del equipo de comunicación, que creo que la intención de vuelta sigue siendo genial. El tema es que este es un país muy complejo en el cual, si vos crees que con un manual todos deben estar enterándose que nosotros estamos haciendo obras, porque a mí no me cabe la menor duda que lo que dijo recién el rabino Berman, de que un 70% se está destinando a hacer cosas que la gente antes no recibía. Vos vas al conurbano bonaerense, al interior de la provincia de Buenos Aires, al interior del país, y seguramente la señora que salía caminando en una calle de tierra ahora está asfaltada. No me cabe la menor duda de que están haciendo mucho de eso. Ahora, ¿lo están comunicando bien? ¿No hay un poco, es decir, un poco de comunicación, pero un poco de gestión también? Gestión tenés que tener siempre. Pero por eso digo. Pero no es que falta también un poco de gestión. Sí. Bueno, seguramente, sí. Pero ponete a pensar 2 segundos comparándolo con el gobierno anterior. Creo que lo que mejor tenía el gobierno anterior era que tenía un relato que es, por una 10ª parte de lo que puede conseguir Cambiemos, yo creo que Cristina Kirchner salía con una cadena nacional de 6 días seguidos sin irse a dormir. Si te contaba un cuento con Epi y tocaba atrás Fito Páez. Pero fuimos de la cadena oficial a la nada. A la nada. ¿Y por qué? No, porque creo que es una forma de gestionar de ellos, que dicen... Y de comunicar también. Sí, hasta está el eslogan que dicen haciendo lo que hay que hacer y está bien, en algún punto. O sea, vos no podés criticar esa parte. Como publicista yo no critico que si ellos creen que haciendo lo que hay que hacer es hacer y no comunicarlo, está bien. ¿Y sin relatos este gobierno puede sobrevivir? Yo pienso que no. Yo pienso que no, porque vos, si tenés que hacer un ajuste, no es que el gobierno pueda sobrevivir o no, y quién soy yo para decir si sobrevive. Creo que nadie sobrevive en un país. A ver, me parece, ¿cuál fue el relato de Churchill hace muchísimos años atrás? El tipo dijo sangre, sudor y lágrimas. Que fue para explicar de que salir del semejante la guerra, embrollo que estaban, tenían que agarrar y hacer un esfuerzo. Han hecho películas, han hecho series, han hecho de todo un poco con respecto a eso. Y oiga, a todos nos toca eso, nos toca un poco de sangre, sudor y lágrimas. Si realmente se contara lo que pasó en el gobierno anterior, seguramente estaríamos todos asombrados y diríamos, pobre Macri la que le tocó. Bueno, ¿por qué no se dijo? Eso me parece que forma parte de algo que deberían haber hecho, pero bueno. También te dijo. Lo invito un viernes, Rodrigo, que ya estoy en el cierre, lo invito un viernes, charlamos más distendidos. Sí, claro. ¿Me parece? ¿Se da una buena vuelta después? Sí, estaría bueno, ¿no? ¿Sí? Nos pasó por arriba. Sí, perdón. Nos vamos. Pau, nos pasó por arriba. Sí. Así son nuestras... Pero así es la actualidad, así es la Argentina. Disculpas por el horario y demás. Nos reencontramos mañana. Gracias, Rodrigo. Hasta la próxima. Chao, Alejandro. Hasta luego. Chao, Lourdes. Impecable, como siempre. Nachito. Pau, inmejorable. Chao. Me voy feliz hoy.